Apreciados amigos, el tema que consideramos en nuestro estudio anterior es importante, extremadamente importante, tal vez el de significado más relevante de todos los que llevamos estudiados en esta serie. El de hoy, continuación de aquel, no lo es menos. Puedo asegurarles que lo comprobaremos a medida que vayamos avanzando en nuestra comprensión de este extraordinario capítulo del libro del profeta Daniel, el capítulo 8. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta ahora acerca del mensaje contenido en el mismo? Tan solo unas pocas cosas, pero todas ellas importantes. En primer lugar, que en este capítulo hay 4 símbolos, 4 figuras ilustrativas, 2 animales, un carnero y un macho cabrío, un poder o cuerno en el lenguaje profético, cuya procedencia no se especifica, pero de cuya verdadera naturaleza hay sobradas indicaciones en el capítulo. Y un santuario perteneciente al príncipe de los ejércitos, como se lo llama en el verso 11, o príncipe de los príncipes en palabras del verso 25. ¿En qué relación aparecen estos 4 símbolos? Los 2 animales son utilizados como símbolos de los imperios medo-persa y greco-macedónico, el segundo y el tercero en la secuencia de los 4 imperios universales. El imperio greco-macedónico, después de una meteórica exhibición de poder, habría de ver su enorme territorio dividido entre 4 generales, y en esas circunstancias haría su aparición, procedente desde el noroeste, en relación con Grecia, un nuevo poder, representado por un cuerno, insignificante en un primer momento, pero su pequeñez en un proceso vertiginoso de desarrollo. De acuerdo a la ajustada descripción profética, este poder habría de ser romano y en su historia experimentaría 2 fases, no simultáneas sino consecutivas. Una, la primera, meramente política, propia de todo imperio, representada por el símbolo del cuerno, y otra de carácter religioso, referida como abominación desoladora. En otras palabras, el Imperio Romano tendría 2 momentos históricos, ambas de larga duración, uno secular y otro religioso. El primero de ellos correspondió al Imperio Romano en sí, cuya subsistencia se fue extinguiendo paulatinamente hasta eclipsarse en el año 476 de nuestra era. El segundo, a un nuevo Imperio Romano, que surgió de entre sus ruinas, en su misma sede, Roma, un sistema político religioso, con un líder religioso como nuevo emperador. A partir de la consolidación de su poder, proceso que requeriría varios siglos, el accionar de este cuerno político religioso romano estaría dirigido contra el santuario del príncipe de los príncipes, el santuario de Cristo Jesús en el cielo. Este poder se esforzaría por arrebatar de manos del Señor algo a lo cual la profecía llama el continuo, o mejor aún la continuidad. Ya hemos visto en nuestro estudio de Daniel capítulo 7, verso 25, cómo este mismo poder trataría de arrebatar el control de la historia de las manos de Dios, arrogándose la autoridad de imponer y quitar reyes y gobernantes a su solo arbitrio. Manipularía incluso la ley de Dios, modificándola sustancialmente, y como si esto fuera poco, perseguiría tenazmente a los verdaderos hijos de Dios. Pues bien, en el capítulo 8 se presenta a este mismo implacable poder yendo aún más lejos, como que trataría de penetrar en el mismo cielo para arrebatar de Cristo la continuidad, la obra que el Señor cumple o realiza desde su ascensión en el santuario celestial. Este despojamiento habría de lograrlo, pero tan solo a nivel de las mentes de los hombres, quitándoles todo conocimiento y comprensión de ese ministerio sumo sacerdotal de Cristo y ofreciéndoles como sustitución la blasfema falsificación propia de un sacerdocio humano ilegítimo. Todo ello significaría echar por tierra el santuario celestial, representándose así un inaudito pisoteo de la verdad, un incalificable atropello de todo el plan divino para la salvación de los seres humanos. A todo este gigantesco despojamiento, a toda esta gran falsificación de la verdad, la profecía lo refiere como prevaricación asoladora en el verso 13 y como abominación desoladora en Daniel 11:31 y 12:11. En la misma forma,
la refirió Jesús en su sermón profético, en Mateo 24:15, indicándola como todavía futura a su tiempo. Esta designación, abominación, y aún más, abominación desoladora, es fuerte, mis amigos, muy fuerte. Pero ¿de qué otra forma podría el Señor haber designado su denuncia y su desaprobación de un sistema tal? 4 símbolos entonces, que enmarcan en su estrecha relación todo el mensaje de Daniel 8, conduciéndolo paso a paso a través de la historia a un verdadero clímax. 3 de ellos, referidos a poderes humanos, en secuencia histórica definida e ininterrumpida: Medo-Persia, Grecia y Roma. El 4.º símbolo es referencia a la morada de Dios, el santuario celestial, donde Cristo ejerce su bendito ministerio intercesor en favor del hombre. El eslabonamiento de los 3 primeros símbolos anticipaba ya un curso de colisión con el 4.º. Me explico. El verdadero inspirador o incitador del nuevo orden mundial inaugurado por Babilonia en el siglo VII a.C., me refiero a Satanás, lo iría perfeccionando a través de una sucesión de imperios, transformando al 4.º y último de estos imperios, a Roma, en un 5.º imperio, político-religioso romano. Y con todo el poder así acumulado, Satanás habría de lanzar un ataque a fondo en contra de la continuidad del Redentor, es decir, en contra de su obra de mediación divino-humano en el santuario celestial, esforzándose al mismo tiempo por borrar de las mentes de los hombres todo vestigio del conocimiento de los benditos alcances de esa maravillosa obra de intercesión salvadora. Satanás sabía que de lograr su objetivo separaría y aislaría a los hombres de la única fuente de santificación y victoria. Y su triunfo, según lo imaginaba, estaría así asegurado. Detengámonos ahora por un momento en el verso 11, uno de los más significativos de todo el capítulo. Contiene 4 verdades que necesitamos descubrir y entender. Lo leeré respetando cuidadosamente el original hebreo y luego lo analizaremos. Me refiero a Daniel 8:11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y de él fue quitada la continuidad, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Cuáles son estas 4 verdades? Primera, hay un único príncipe de los ejércitos, Cristo Jesús. Segunda, solamente a él le corresponde, y en forma absolutamente exclusiva, la obra referida como el continuo, y por tratarse de un adjetivo sustantivado, como lo demuestra el artículo, mejor todavía es referirla como la continuidad. Y lo voy a subrayar. La continuidad pertenece única y exclusivamente, en virtud de su gran sacrificio en la cruz, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Tercera, Cristo realiza esa obra en su santuario, el santuario celestial. Cuarta, para que el cuerno pequeño intentara derribarlo por tierra, ese santuario por fuerza debía estar arriba, es decir, en el cielo. Sintetizando ahora estas 4 notables verdades del verso 11 en una sola declaración: en el santuario que está en los cielos, el príncipe del ejército, Cristo Jesús, lleva a cabo en forma que le resulta totalmente exclusiva su intercesión o continuidad en favor de los hombres, nuestra única esperanza de victoria y salvación eternas. Varios pasajes bíblicos describen y explican esta continuidad de Cristo Jesús. Todos son muy importantes, pero hay uno que lo supera a todos ellos. Me refiero a Hebreos 7, 24 al 28, donde se la enfoca y describe desde 7 ángulos distintos, todos ellos complementarios. 2 de esos 7 ángulos o aspectos de la continuidad de Cristo Jesús están en el verso 24. Mas este, Cristo Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Lo notamos? Permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable. El verso 25 nos ofrece otros 2 aspectos de la misma continuidad, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
los descubrimos, puede salvar perpetuamente, viviendo siempre para interceder por ellos. El quinto de estos enfoques inspirados aparece en el verso 26. Porque tal sumo sacerdote, es decir, sumo pontífice, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hecho más sublimes que los cielos. Única, máxima e insuperable revelación del carácter de Dios, de su amor por el hombre. El verso 27 contiene el sexto aspecto, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto lo hizo una vez para siempre. Su sacrificio fue y es absolutamente suficiente, irrepetible por su misma naturaleza y definición. Finalmente, en el verso 28, leemos el último de los 7 aspectos. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Si lo que Cristo hizo fue declarado perfecto para siempre, y por nada menos que un juramento del Padre, esto categóricamente significa que no hay necesidad ni autorización divina alguna para repetirlo. Pero esta expresión, perfecto para siempre, va aún más lejos, afirmando en forma definitoria que cualquier intento de repetir el sacrificio de Cristo, ya fuera en forma cruenta o incruenta, se convierte por lo mismo en una verdadera afrenta al Hijo de Dios, en una triste parodia de su sublime sacrificio, en una falsificación osada de la continuidad exclusiva de Cristo Jesús. Y en el lenguaje del libro de Daniel, la abominación, no una abominación entre otras, sino la abominación desoladora. ¿Cuánto insiste, amigos, la misma epístola a los Hebreos, nada menos que 7 veces, sobre el carácter irrepetible del sacrificio ofrecido por el Redentor? A la primera de ellas la leímos hace un momento en relación con la continuidad. Me refiero a Hebreos 7:27, que Cristo no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Sí, lo hizo una vez para siempre. Muy enfática la expresión, especialmente en el original griego. Una vez para siempre. En Hebreos capítulo 9 son 3 los versos en los que el apóstol reitera la misma gran verdad, cada uno de ellos con un rico contenido teológico que no alcanzaremos a explorar en esta oportunidad. Primero, en los versos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hechos de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. El segundo en el verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y el tercero, en el capítulo 9, siempre el verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El apóstol vuelve a insistir en lo mismo 3 veces más en el capítulo siguiente. Así en el capítulo 10, verso 10, en esa voluntad, la voluntad de Dios de salvar al hombre mediante el sacrificio de su Hijo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora en el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y aún una vez más, la séptima, en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Como ya lo he mencionado, apreciados amigos, la séptuple repetición de alguna cosa en la Biblia conlleva la idea de algo sumamente importante, definitivo, final, más allá de toda discusión o argumentación. El sacrificio de amor del Salvador sobre la cruz no puede ni debe repetirse. En ningún pasaje de la Biblia se implica la necesidad, la conveniencia o la autorización divina para repetirlo, porque lo que Jesús hizo sobre la cruz fue perfecto y por lo tanto absolutamente suficiente y definitivo. Ahora bien, como recordativo de su muerte, Él instituyó el servicio de comunión, también llamado Santa Cena o Cena del Señor, y lo hizo con estas palabras registradas por San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 23 a 26. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Saben, amigos, en la celebración de la Cena del Señor se unen simbólicamente y en forma muy hermosa el pasado, el presente y el futuro. Porque el texto dice: la muerte del Señor, pasado, anunciáis, presente, hasta que Él venga, futuro. La validez de esta ordenanza de recordación del sacrificio de nuestro Señor está condicionada, claro está, a su observancia en armonía a los tres pasos indicados por el Señor. Primero, una cuidadosa preparación espiritual, consistente en un profundo examen de nuestras vidas, genuino arrepentimiento y reparación de cualquier ofensa o daño cometido a otros. Segundo, y a la manera de una renovación en miniatura del bautismo, un servicio de humildad o de lavamiento de pies de los integrantes de la comunidad de la fe, los unos a los otros. Y tercero, recién después, simbólicamente ya limpios, los creyentes, la participación en los emblemas de la vida y de la muerte del Salvador. El pan sin levadura, como símbolo de su cuerpo quebrantado, y el jugo de uva sin fermentar, símbolo de su sangre derramada en la cruz. ¿Saben? Es de recordar que en la Biblia la levadura y la fermentación son símbolos del pecado, y en Cristo no hubo pecado. Es cierto que podemos celebrar esta ordenanza recordatoria tantas veces como queramos hacerlo, pero el sacrificio de Cristo, simbolizado en ella, es definitivamente irrepetible. Cualquier intento de repetirlo se transforma por lo mismo en algo no solamente inaceptable, sino también ofensivo e insufrible a la vista de Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo representa un rechazo de todo el hecho por la divinidad para nuestra salvación. Una negación de la perfección de ese sublime sacrificio. La Biblia señala con claridad meridiana que Dios el Padre evaluó el sacrificio de su Hijo como absolutamente suficiente y final. Aquellos ofrecimientos de animales que lo habían simbolizado no habían sido suficientes. Prueba de ello lo fue la necesidad de su repetición constante. Pero el sacrificio de Cristo, anticipado y simbolizado por todos aquellos sacrificios, fue definitivo. Y así lo declaró enfáticamente Dios. Este sistema, en cambio, referido como el cuerno pequeño en lo político y como abominación desoladora en lo religioso, al determinar la necesidad de su repetición interminable, insistiendo dogmáticamente que se trata del mismo sacrificio de la cruz, sigue declarando al sacrificio de Cristo, tanto explícita como tácitamente, como insuficiente e imperfecto. Una bien conocida publicación católica oficial en los Estados Unidos, Our Sunday Visitor, es decir, nuestro visitante dominical, lo declaró así hace algunos años. Cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de la consagración, se refiere a la consagración de la hostia, se eleva al interior mismo de los cielos y hace descender a Cristo de su trono para obligarlo a yacer sobre nuestro altar, a fin de ser ofrecido otra vez
como víctima por los pecados de los hombres. Es este un poder más grande que el de monarcas y potentados. Es mayor que el de los santos y los ángeles, y más grande aún que el de los serafines y los querubines. Indudablemente es mayor aún que el poder de la Virgen María, porque mientras la bienaventurada Virgen fue el instrumento humano por el cual Cristo se encarnó en una sola ocasión, el sacerdote hace descender a Cristo del cielo y lo obliga a encarnarse sobre nuestro altar como víctima eterna por los pecados de los hombres, no una, sino 1000 veces. El sacerdote habla, y he aquí Cristo, el eterno y omnipotente Dios, inclina su cabeza en humilde obediencia al mandato del sacerdote. Hasta aquí esta sorprendente declaración de Our Sunday Visitor del 14 de junio del año 1936. Tal vez alguno podría sentirse inclinado a dudar de la genuinidad de esta declaración. No hay razón alguna para ello, ya que procede de una publicación con plena aprobación oficial de la Iglesia. Lo que la hace especialmente penosa es que en toda ella no hay una sola declaración que armonice con la enseñanza de la palabra de Dios, ni una sola. Es más, todas ellas contradicen la palabra de Dios abiertamente. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia enseña, y lo hace con mucho énfasis, que fuera del de Cristo ya no existe ningún sacerdocio legítimo, que su sacrificio sobre la cruz fue final, definitivo, y que por ello mismo no puede repetirse. Cualquier presunta repetición del mismo por parte de seres humanos no representa otra cosa que un nuevo intento de arrebatarle la continuidad, un nuevo intento de echar por tierra su santuario y de pisotear la verdad, en las expresiones del profeta Daniel. Retomemos ahora nuestro tema. ¿Cuál es realmente el significado del santuario? ¿Por qué es este un tema tan importante? ¿Qué significan para nosotros la presencia y el ministerio continuos de Cristo en el santuario celestial? Lo resume muy bien un pasaje del Antiguo Testamento. Me refiero al Salmo 68, el verso 24. Escuchemos bien. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. En otras palabras, solo podemos comprender los planes y las obras de Dios para la salvación de los pecadores mediante la verdad del santuario. De hecho, 3 de cada 4 páginas de las Sagradas Escrituras no pueden entenderse bien sin por lo menos un conocimiento elemental, básico, de los ritos que se realizaban en el tabernáculo o santuario terrenal. Todo el plan del cielo para la salvación de los seres humanos les fue simplificado e ilustrado a los israelitas de antaño mediante las ceremonias sacrificiales, impregnadas de un muy rico simbolismo que se realizaban continuamente en el santuario que Dios les había ordenado construir durante la prolongada peregrinación por el desierto. ¿Cuál es esa ilustración continua y cuál la enseñanza transmitida por la ilustración proporcionada por el santuario? Todo el sistema de los sacrificios giraba en torno a 2 conceptos claves: sustitución y transferencia. Permítanme explicarlo. Quien pecaba involuntariamente o por ignorancia, porque no había sacrificio alguno para pecados premeditados, debía proveerse de un sustituto, un cordero u otro animal claramente especificado, para que muriera en su lugar, saldando así su deuda con la ley de Dios a la que había quebrantado, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Obtenido ese sustituto inocente, el transgresor procedía a transferirle su pecado. ¿Cómo? Confesándolo sobre la cabeza del animal. Ahora toda la culpabilidad del pecador descansaba sobre el animalito. El siguiente paso requería que el pecador diera muerte a ese cordero, ya que el cordero moría en su lugar. Ahora el pecador, ya libre de su pecado, regresaba a su casa justificado, declarado y hecho inocente, como si nunca hubiera pecado, porque alguien inocente había derramado su sangre por él. Pero allí, junto a ese altar de los holocaustos o sacrificios, representación de la cruz, quedaba agonizando el inocente cordero sustituto. La sangre era entonces recogida por el sacerdote en un tazón y mediante una cierta manipulación de la misma transfería la culpa del pecador ya perdonado
al altar de los sacrificios u holocaustos. A medida que transcurría el día, un número creciente de transferencias iba, por así decirlo, contaminando más y más ese altar. Al fin del día, y mediante una nueva transferencia simbólica, los pecados eran llevados siempre por medio de sangre inocente, hecha culpable por este proceso de transferencia dentro del santuario a la presencia de Dios. De esa manera, misericordiosamente Dios aceptaba sobre sí la culpabilidad de aquellos que mediante la sangre de un sustituto se la transferían a Él, expresando así su fe en el Cordero, Cordero con mayúscula, simbolizado por el Cordero con minúscula, que eventualmente habría de dar su vida por la humanidad. Una vez al año, también el santuario debía ser simbólicamente purificado o descontaminado de todos los pecados confesados y transferidos durante el año, siempre mediante sangre y a través del mismo doble proceso de sustitución y transferencia. Por medio de una ceremonia especial muy solemne, todos los pecados acumulados durante el año en el santuario eran transferidos simbólicamente al sumo sacerdote y de este a un animal que los llevaba al desierto, lejos de la nación ya perdonada. La cruz y el santuario, ambos anticipados en el libro de Daniel, son los dos grandes focos iluminadores de toda la obra de salvación, de la obra de rescate, llevada a cabo por Dios en nuestro favor. Por lo mismo, nunca debieran estudiarse o presentarse en forma separada. Queridos amigos, nuestro tema no ha concluido aún, pero sí nuestro tiempo. Yo quisiera pedirles que ustedes recuerden dos palabras, estas dos palabras tan trascendentales: sustitución y transferencia. Cristo Jesús, el Cordero de Dios, aceptó tomar nuestra culpa, morir por nosotros, y ahora nos transfiere Él su justicia y su paz. En armonía con el sublime tema que estamos estudiando, y como lo hice en nuestro estudio anterior, permítanme volver a citar las tan hermosas palabras de la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Créanme, eso es lo que más anhelo para cada uno de ustedes. Esa paz que sobrepasa toda capacidad de comprensión, pero que solo viene a nosotros cuando por fe aceptamos a nuestro sustituto, le transferimos nuestras miserias y recibimos de Él justicia y paz. Dios les bendiga muy ricamente. Amén.